El sexto domingo del tiempo ordinario nos propone el comienzo del Sermón de la Llanura según San Lucas, la primera gran enseñanza formativa de los discípulos de Jesús en este Evangelio. El domingo pasado vimos la vocación de los discípulos en Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. Un episodio que Lucas, él y solo él, inserta en el contexto de una enseñanza a la multitud inicialmente y de una pesca milagrosa, para mostrar el poder de la palabra. Estamos ahora ya en la formación de los discípulos después de que el Señor, en una noche de oración en la montaña, ha elegido los 12 apóstoles. Jesús ha bajado y se encuentra allí con una inmensa multitud que lo busca y comienza la enseñanza. El discurso es denominado Sermón de la Llanura. ¿Por qué llanura? Por la ambientación hecha por el evangelista Lucas. El narrador nos dice, recordemos, que después de haber estado en el monte en una noche de oración y de haber elegido a los 12 apóstoles, Jesús ha descendido al pie de la montaña, hasta la realidad del hombre, desde el diálogo con Dios hasta los dolores cotidianos de todos los seres humanos. Allí, una multitud nacional e internacional se aglomera para buscar a Jesús. Y Jesús, dirigiéndose a esta multitud que lo busca, comienza el discurso proclamándole las bienaventuranzas. Repasemos lo que dice el texto en Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano. Y había allí una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y de Sidón. Vinieron para oírle y para ser curados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y bueno, con este escenario y con estos personajes frente a Jesús comienza la enseñanza. Capítulo 6, versículo 20 de Lucas. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, comenzó a decir: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y aquí entonces escuchamos ya lo que es el corazón del Evangelio de hoy, las bienaventuranzas y los ayes. Este texto de Lucas que escuchamos este domingo, de las bienaventuranzas, tiene particularidades. Estamos acostumbrados a la versión del evangelista Mateo, donde se repite de manera continua 9 veces el término bienaventurados, en griego makarioi. 9 veces, si bien las bienaventuranzas, según Mateo, son 8. Las repite 9 veces el término porque la última bienaventuranza está duplicada. Es la bienaventuranza de los perseguidos, muy probablemente la situación en la que se encontraba la comunidad de Mateo cuando escuchaba este evangelio. Además, Mateo ha hecho una cosa curiosa. Mateo ha dejado para el final, casi el final de los evangelios, los ayes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Se repite al inicio del capítulo 23 de Mateo. Tenemos entonces que Mateo coloca al inicio del primer discurso de Jesús las bienaventuranzas y al inicio del último discurso formativo de los discípulos de Jesús las malaventuranzas o los ayes. Mateo tiene 5 discursos. El quinto y el último comienzan con bienaventuranza el primero y con malaventuranzas o ayes el último. De manera que toda la enseñanza de Jesús queda enmarcada por las bienaventuranzas o la cara opuesta de la bienaventuranza, que son los ayes o malabienaventuranzas. Dicho esto, observemos las características del Evangelio de Lucas.
hay tres características distintivas. La primera, Lucas reordena y redacta de otra manera estas enseñanzas de Jesús de bienaventuranzas y malaventuranzas transmitidas por la tradición. Mantiene el número 8, pero pone el texto, lo presenta en dos columnas, cuatro bienaventuranzas y cuatro malaventuranzas. Cuatro veces bienaventurados, Macario y Macario y Macario, y cuatro veces ayes, guay, 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 guay. De manera que le quedan 4 y 4 en perfecta simetría. Lucas hace aquí un ejercicio de unificación. Ya vimos que Mateo ha separado bienaventuranzas y malaventuranzas, comienzo y final, con una distancia grande entre capítulo 5 y capítulo 23. Lucas los coloca en la misma página. Es una unificación. Probablemente esta sea la forma más antigua de las enseñanzas de Jesús transmitidas por la tradición. Segunda característica. Podemos notar un detalle propio, muy propio de Lucas. Están formuladas en segunda persona. Jesús repite ustedes. La de Mateo están en tercera persona. Bienaventurados los pobres. Aquí es bienaventurados ustedes los pobres. Es como si los estuviese mirando a los ojos, mientras les dice, bienaventurados ustedes, bienaventurados ustedes, bienaventurados ustedes cuatro veces, o ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Es más fuerte, ¿verdad? Tercera característica de esta versión de Lucas, junto a las bienaventuranzas, que son una forma de felicitación o de congratulación, un reconocimiento de un estado de felicidad o un deseo de que esto suceda, Lucas hace una fuerte al presentarlo de esta manera se notar la contraposición. Se ven las dos caras de la moneda, la de la luz y la de la sombra, la del logro y la de la desgracia, la del acierto o la del error. No hay que pensar en los ayes. La segunda columna, ay de ustedes los ricos, ay de ustedes los que ahora ríen, ay de ustedes los que ahora están saciados, ay de ustedes cuando hablen bien de ustedes. No hay que entenderlos como una amenaza, sino como una conmiseración. Es el dolor que uno siente cuando a una persona le va mal. Jesús presenta congratulación, felicitación para el pobre, pero lamenta la situación de los ricos para mostrar cuál es el auténtico sentido de la historia. Los pobres son aquellos que no logran realizar con sus propias fuerzas su vida, y por este motivo el reino de Dios está con ellos. Dios se ocupa de ellos. Jesús está cumpliendo el programa que leímos hace 15 días. El Espíritu Santo Él me ha ungido y me ha enviado para anunciar buenas noticias a los pobres. Pues aquí están. Dios está de parte de ustedes. Claro, ustedes que les ha faltado todo, ahora tendrán todo en el Señor. Bienaventurados ustedes que no tienen recursos, que no tienen los medios, que no tienen la fuerza. Pero pobrecitos ustedes los ricos, porque se engañan a sí mismos cuando piensan que tienen el control, el poder, los medios. En cambio, los que se fían en Dios son los que verdaderamente lo tendrán todo, encontrarán la vida. En cambio, ustedes se engañan pensando que tienen la vida en las manos, pues la perderán. Ay de ustedes los ricos, quiere decir pobres de ustedes, más bien, porque han puesto la confianza, el corazón en el lugar equivocado. Y luego viene la segunda contraposición. Felices ustedes, vamos, recordemos las cuatro bienaventuranzas, ya dadas las tres características, y entendiendo la primera bienaventuranza y malaventuranza, pobres ricos, veamos las otras tres. Enseguida, ya tenemos la clave de lectura y veamos lo que se dice. La primera, pobres ricos. Segunda contraposición, las dos columnas. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. En cambio, hay de ustedes los que ahora se consideran saciados, porque padecerán hambre.
Otra cara de la moneda. Tercera contraposición. Hay de ustedes los que ahora lloran, los que están en duelo, los que están tristes, los que están mal, los que están enfermos, los que tienen una ruptura en el corazón, porque están en una situación de dolor. Ustedes son felices porque el Señor les dará la posibilidad de volver a sonreír. En cambio, hay de ustedes que se creen ya contentos con algunas cositas pocas que tienen, se creen satisfechos por el bienestar conseguido por ustedes mismos, que creen que ya lo tienen todo, que tienen la vida en la mano, porque perderán sus ilusiones y terminarán decepcionados. Ay de ustedes. Y finalmente la cuarta contraposición. Felices ustedes si los tratan mal, cuidado, mal por el hecho de ser creyentes, de ser discípulos del Señor. No es cualquier tipo de persecución, ¿eh? Es aquella por causa de la fe, por ser cristianos. Y eso ocurre, ocurría y sigue ocurriendo. Hay gente en la cárcel por ser cristiana en algunos países. En cambio, hay de ustedes cuando todo el mundo los trate bien, cuando simplemente están recibiendo felicitaciones de todo el mundo, palmaditas en la espalda. ¿Saben por qué? Porque le han dicho a la gente, al mundo, lo que el mundo quería oír, lo que le gusta. Y entonces han sido falsos profetas. Porque el falso profeta es el que habla a la medida de lo que el auditorio quiere oír, no lo que Dios quiere decir. Bueno, interesantes estos contrastes, ¿verdad? En simetría. Dos situaciones, dos caminos de vida. Y podemos ver cómo la predicación de Jesús anuncia la bienaventuranza, pero pone en evidencia también cómo el ser humano, el rico, el satisfecho, el encerrado en sí mismo, puede arruinar su existencia. La primera lectura, avancemos, está tomada de Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 al 8. Y nos encontramos con el mismo esquema, el mismo. Se proclama un texto sapiencial de la profecía de Jeremías, donde la contraposición es entre el hombre que confía en el hombre y el hombre que confía en el Señor. En realidad es el trasfondo teológico de las bienaventuranzas. ¿Dónde pones tu confianza? Es evidente en la formulación literaria cuál es el mensaje. Dice Jeremías, maldito, fuerte este término, maldito el hombre que pone la confianza en otro ser humano, como si fuese su Dios. No. En cambio, bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. Y aquí se utiliza una palabra hebrea, batar. Batar significa apoyarse, como cuando usted tiene un bastón o yo aquí en la mesa me apoyo, en hebreo se dice batar, batar. ¿Dónde me apoyo yo? ¿Dónde descansa mi corazón, mi vida, mi existencia? Y para ilustrar esto, el profeta Jeremías presenta para un auditorio campesino imágenes de tipo agrícola. La primera, la del hombre que confía en sí mismo o que confía en la carne, en otro ser humano, bataj, apoyarse, pero en otro ser humano. Se entiende también en sus recursos, en su sostenimiento personal, en sus logros, pero que aleja el corazón del Señor. La imagen es como un tamarisco en la estepa. Estos árboles de desierto o de región semiárida muy secos. El tamarisco, árbol de desierto, sufre la sed y termina como un palito seco. Termina secándose. En cambio, en la segunda tabla, seguimos la misma lógica. La imagen del hombre que pone su confianza, bataj, apréndase, bataj, que pone su confianza, se apoya, podemos decir también la esperanza en el Señor. ¿A qué se parece? Se parece a un árbol plantado en la ribera de una corriente de agua. Oh, qué arbolitos tan verdes, ¿verdad? Cómo crecen a la orilla de un río, de una laguna, como la que tengo aquí en el fondo detrás de mí, la laguna más hermosa del mundo, la de Atitlán, en Guatemala.
como el árbol plantado a la ribera de una corriente de agua que recibe continuamente esta savia vital que le permite reverdecer y dar fruto abundante a su tiempo. Así como el profeta, en un lenguaje de sabiduría, contrapone maldiciones y bendiciones, también Jesús en el Evangelio en su predicación sabia contrapone bienaventuranzas y ayes. El salmo responsorial está tomado del primero de todos los salmos, el Salmo 1. Es el salmo de apertura de todos los salmos y que ya nos da una palabra clave. La primera palabra de los salmos, de todos los salmos, es Asher, en hebreo. Ashre, Ashre, que significa feliz. Estar con el Señor en la oración ya es el acto del bataj, del confiar. Feliz el orante, el que toma salmos en sus manos y ora, porque ya puso el corazón donde es. Feliz, eres feliz, tú que ahora escuchas la palabra. Pero aquí tenemos en este salmo, el Salmo 1, el mismo esquema, el mismo del Evangelio, el mismo de la profecía de Jeremías, otra vez. Es una insistencia de las lecturas de este domingo. En este salmo, que abre el Salterio, que es un salmo programático, porque es la alegría, la dicha de estar con el Señor, podemos ver también la misma sapiencialidad, el mismo ejercicio de sabiduría de los dos caminos. El camino de la vida, el camino de la muerte, el camino del reverdecer o el del secarse, el camino de la plenitud o el camino de la frustración. Y por eso comienza con lo positivo, con el asre, bienaventurado, se dice en hebreo. La bienaventuranza de quien no entra, ha hecho una elección. Para colocarte del lado correcto tienes que tomar una decisión, tienes que elegir al Señor. Es la bienaventuranza del que, conociendo el mundo malvado, elige. No entra en el camino de los malvados, no permanece en el camino de los pecadores, que no se sienta en compañía de los arrogantes, sino que ha hecho la mejor elección, acoger, asimilar y caminar en la palabra del Señor propuesta en la ley, en la Torá. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni toma asiento con farsantes, sino que se complace en la ley del Señor y noche y día medita su ley. O sea, bebe de la fuente de la vida, que es la palabra, y que lo coloca en contacto con el corazón de Dios. Y el Señor vela sobre aquel que lo ha elegido, sobre la vía del justo. Pero la vía del malvado que se soltó de Dios es una ruta que va derecho hacia el precipicio, hacia la ruina de su propia existencia. Escogió mal el camino. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Podríamos repetir ahora retomando la expresión de Jeremías. De hecho, es el estribillo tomado de Jeremías que repetimos mientras recitamos el Salmo responsorial, el Salmo 1. Felices ustedes los pobres, ahora podemos entender mejor, quiere decir felices ustedes que confían en el Señor, que no tienen fuerza en ustedes mismos, porque la tienen del Señor. Tu fuerza es Dios, porque en Él te apoyaste. De Él viene tu savia vital. Eres como un árbol plantado a lo largo de una corriente de agua. En cambio, los impíos son, y el Salmo ahora retoma la imagen de Jeremías, o viceversa, como paja dispersa por el viento. La paja dispersa por el viento es como esa cascarilla ligera en medio de un trigal que después que se recoge ya el grano, la espiga, y comienzan a sacar el grano, queda la cascarilla y queda una pelucita. Y cuando viene el viento, ¡guau!, se levanta, ¿verdad? Como una nube. Y es llevada lejos, porque no tiene consistencia, no tiene peso. Es el peso de la vida. Y no sirve para nada. Así es el impío, el que escogió mal en el camino de la vida. Pues esta enseñanza sapiencial que recorre todo el Antiguo Testamento, que pasa por Jeremías, que oramos en el Salmo 1, es retomada por Jesús. Su presencia anuncia el reino de Dios y le da verdad a estas antiguas formulaciones que vienen del Antiguo Testamento. Terminemos con la segunda lectura.
La segunda lectura de Pablo está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 y 16 al 20. Ya lo he dicho, esto no es una invención mía. Cuando se estructuró la liturgia después del Concilio Vaticano II, se determinó que la segunda lectura en el tiempo ordinario, no en los tiempos fuertes de Adviento, Navidad o de Cuaresma, Pascua, ahí es diferente. La segunda lectura tiene su propio itinerario. Va siguiendo sencillamente el orden de un texto escogido. En la primera parte del año leemos la primera carta a los Corintios. De todas maneras, porque me lo han recordado algunos de ustedes, siempre hay unidad en la palabra de Dios. Yo le he recordado nada más porque está en la instrucción general hecha por en la introducción del leccionario. Pero siempre encontramos la conexión. No se preocupen, no se asusten por eso. Siempre hay una conexión y se las voy a mostrar. El domingo pasado comenzamos la lectura del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Todo este inmenso capítulo está dedicado al tema de la resurrección de Jesús. Y durante 4 domingos, ya pasó uno, este es el segundo y 2 más, seguiremos leyendo este mismo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. El domingo pasado vimos el anuncio fundamental, el querigma, porque yo les he transmitido lo que a mi vez he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día, bueno, y repite según las Escrituras, 2 veces lo repite. El querigma fundamental es la resurrección del crucificado. Cristo está vivo, resucitado. Y la documentación apostólica se fija en 3 verbos. Murió, fue resucitado y se hizo ver. Se apareció. Ahora, dice Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, cuidado, porque algunos de ustedes, aun llamándose cristianos, no parecen creer en la resurrección de Cristo. ¿Saben que yo noto eso en algunos funerales? Cristianos que dicen, bueno, allá donde el Señor lo tenga. No, ¿cómo que donde el Señor lo tenga? A ver, ¿dónde está tu fe en la resurrección? Oh, una estrellita nueva está en el cielo. Un momentico. Así decían los paganos antes de que Cristo resucitase. No, creemos en la resurrección de Cristo. Y para la gente de Corinto, no sé ustedes hoy, pero para la gente de Corinto era difícil creer en la resurrección. ¿Saben por qué? Porque eran griegos. Y el griego tiene un esquema, llamémosle así, esquema antropológico, que separa cuerpo y alma. Y eso es muy griego, muy platónico, mito de la caverna, etcétera. Ellos imaginan que el cuerpo es como el envase del alma, así se lo imaginan. Entonces, si el cuerpo la carnalidad para ellos es negativa, es mala. El alma es inmortal y es buena. Entonces, claro, la muerte es una liberación. Claro, morirse es lo mejor que le puede pasar a un griego, según ellos, porque salió del cuerpo malo y va a vivir inmortal. Si usted le dice a un griego que Cristo resucitó, ¿qué se imagina? Entiende que el alma se volvió a meter en el cuerpo, en el esquema antropológico. Y entonces dicen, pues no, eso no tiene mucha gracia, ¿eh? Otra vez al mismo cuerpo. Pero si el cuerpo es la cárcel del alma, ¿cómo así? Además, voy a resucitar como un bebé. Y si morí de un cáncer, cómo voy a resucitar? Y si me tuvieron que amputar una pierna, vuelve a salir. Planteaba muchas preguntas. Seguramente ustedes también. Y Pablo se los tiene que explicar. Por eso yo les recomiendo, lean completo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y Pablo los enfrenta, porque le dicen, no, 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 no nos cuesta creer en la resurrección. ¿Cómo es que algunos de ustedes, dice Pablo, se atreven a decir que no hay resurrección de entre los muertos? Miren que si no hay resurrección de entre los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, no hay esperanza. Claro, ¿para dónde vamos? Si Cristo no ha resucitado, todo es inútil. La fe cristiana es vacía, inconsistente, y ustedes estarían en sus pecados.
porque no habría salvación. Si tenemos esperanza en Cristo solamente para esta vida, vivir el bienestar aquí, somos dignos de lástima, dice Pablo. Es más, somos peores que todos los demás. Pero Pablo, después de hacer un razonamiento, yo les dejo la lectura, léanla bien, un razonamiento que en lógica se llama por absurdo, así se dice en lógica y en retórica, el apóstol termina con fuerza, pero no, Cristo, no le paren bola a lo que dicen por ahí, Cristo ha resucitado, sí, esta es la verdad, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es la primicia de los que han muerto. Es el primer resucitado plenamente y todos resucitaremos en Él, porque somos bautizados en Él, injertados en Él. Participamos de esa vida resucitada. Ese es nuestro futuro, esa es nuestra esperanza. Nuestra vida no camina hacia un abismo, el último día caeremos en una fosa, un abismo absurdo, oscuro. No, seremos recibidos en los brazos de Dios, creados en Él, resucitaremos en Cristo. Pues es en Jesucristo que se fundamenta nuestra vida. Nuestra esperanza es la resurrección de Cristo. Les cuento esto para terminar. Para la próxima vez que vayan a Tierra Santa. Después, dentro del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde fue puesto el cuerpo bendito de Cristo, después de haber derramado su sangre por nosotros en el Calvario, en la cruz, allí está la lápida, o el lugar donde fue puesto el cuerpo del Señor y donde resucitó. Hay un cartelito, obsérvenlo. La gente llega y va a besar. Mira el cartelito. Un cartelito, bueno, está en griego, ¿eh? Ok, está en griego, que dice lo siguiente: la fuente de nuestra resurrección. A mí eso me llena el corazón. La fuente de nuestra resurrección. Allí en la tumba vacía está la fuente de nuestra resurrección, que es el Cristo que no ves ahí, porque ya no está, ha resucitado. En fin, y está contigo ahora. En fin, nosotros somos como un árbol plantado sobre ese manantial. La resurrección de Cristo es la fuerza que le da vida y consistencia a nuestra existencia. Felices ustedes los pobres, porque confían